RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestro invitado de hoy es el sacerdote de la Iglesia Católica, Padre Jorge Avilés Wong, doctor en Teología Moral por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Actualmente, el Padre Avilés Wong se desempeña como formador y director de estudios en el Seminario Mayor de Guayaquil. En esta institución se encarga de guiar la formación de los futuros sacerdotes de varias provincias del Ecuador. Sus intereses se centran en la teología moral y la bioética, campos en los que ha profundizado a través de sus estudios y su labor pastoral. Hoy vamos a abordar un tema muy especial, la eutanasia, cuyo origen viene, sus raíces etimológicas, viene del griego que significa buena muerte. Es un tema que en los últimos 10 años ha causado una problemática cultural de la comprensión de esa necesidad o no necesidad, de su legalidad, su ilegalidad, su moralidad o su inmoralidad. Ha generado varios campos de discusión. Y hoy hemos considerado importante invitar a un sacerdote de religión, un sacerdote católico, apostólico y romano, Jorge Avilés, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Ramón. Bienvenido. Un Muchas gusto gracias. tenerlo acá. Un saludo a todos los que nos siguen. Cuéntenos, cuando se define y estaba buscando el significado del origen, le llama buena muerte. Es decir, cuando se habla de eso, y voy a hacer la traducción para no quedar, porque lo voy a meter en un campo filosófico, dice, el término eutanasia deriva de los vocablos griegos eu, cuyo significado es bueno, y thanatos, que significa muerte. Por consiguiente, su significado es buena muerte. Bueno. La Iglesia ha hecho una resistencia conceptual a ese tema, no de hoy, desde tiempos anteriores. Hoy ha vuelto a la mesa esta discusión, con el hecho de que muchos países ya lo han aceptado, muchísimos países lo han aceptado. ¿Cuál es la razón de la oposición de la religión frente a este sentido, clamor de la sociedad de haberse desconectado o desconectarse? Entonces, lo de la definición es súper interesante, porque claro, buena muerte viene a ser un eufemismo en estas condiciones. La Iglesia, efectivamente, desde el 1980 tiene el primer documento en el que habla específicamente sobre la eutanasia, se llama Iura et Bona. Luego en el 95 Juan Pablo II saca la encíclica Evangelium Vitae y habla largamente sobre el aborto y la eutanasia. Entonces, en estos documentos, por ejemplo, ya va haciendo un diagrama en general sobre la problemática en torno a la eutanasia, y la causa principal es que la vida es sagrada. La vida es sagrada vista desde la fe. La vida tiene su inicio en Dios y su finalidad también es Dios, y por eso Dios es el que dispone la vida, ¿no? Entonces, eutanasia no es simplemente un desconectar, digamos, al pobre. O sea, de hecho, no es el que... mucha gente cree que eutanasia es simplemente desconectar al paciente que está sufriendo mucho, pero no es así. Eutanasia, estos documentos también, me permito leer la definición que, digamos, que se usa en la Iglesia, que es la que, digamos, se escribió desde Iura et Bona en el 80, es elegir una acción o una omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte, con el fin de eliminar el dolor. Entonces, un poco, esto sirve como porque podría ser, a veces la gente cree que pobrecita, mi abuelita o esta persona querida está sufriendo, la familia quiere que siga viviendo y por eso la tienen conectada con todos los cables, con todos los antibióticos, con todas las... Ya los médicos no dan, digamos, esperanzas de vida, de que se mejore, pero igualmente la tienen conectada y sufriendo, o qué sé yo, una situación de cáncer importante, y entonces la gente cree que no, como quien dice, la eutanasia es como quien dice, a veces... rechazar el tratamiento, pues ya puede ser eutanasia. No, eutanasia es hacer algo, digamos, para terminar con esa vida. No, eso. Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, ¿cómo se define el valor intrínseco de la vida humana en situaciones de sufrimiento extremo? Es decir, ¿usted se ha puesto en los pantalones del que está sufriendo? Sí, bueno, usted sabrá también
cómo, digamos, en la historia de la iglesia, justamente desde la iglesia es de donde más se atiende a los enfermitos. O sea, y normalmente en un pueblo, tenemos un amigo en común con Ramón, normalmente el sacerdote es el que más conoce a los enfermitos y a los que sufren, digamos. Entonces, en ese sentido, bueno, un amigo en común también de todos, yo creo que será Juan Pablo II, como él hasta el último como que quiso enseñar al mundo la dignidad del ser humano, incluso cuando está enfermo, incluso cuando está, digamos, en el ocaso de su vida. Incluso allí no perdía nada de su dignidad, ¿no? Entonces, la Iglesia respeta y considera que la dignidad humana permanece intacta, incluso en las situaciones de salud precaria, ¿no? Para usted hay dignidad, o para la Iglesia, no lo quiero poner en su persona, hay dignidad cuando uno pierde todos los sentidos, cuando uno está parapléjico, cuadrapléjico, multipléjico, y está frente a eso, cuando ya usted lo que le dice un familiar y le transmite a un familiar es: préstame una pistola para pegarme un tiro. Por supuesto, por supuesto que da pena a la persona, digamos. Pero y que digo, hay que se sentir... conserva la dignidad. ¿En qué marco comprende usted la dimensión de la dignidad? ¿Cómo la entiende la Iglesia en ese nivel? La dignidad desde el punto de vista de alma creada por Dios, de hijo de Dios, de llamado a la vida eterna, desde la dimensión espiritual, ¿no? Y esa persona que merece todo el buen trato. Y ahí está sobre todo la acción de la Iglesia en la llamada a dar el mejor trato posible al enfermo en fase terminal. O sea, se procura eso, ¿no? Comenzando por tratar de aliviar todo lo que se pueda del dolor. Gracias a Dios, pues en el siglo XX la medicina avanzó muchísimo en el tratamiento, en el alivio del dolor. Hasta hoy día, de hecho, se sigue desarrollando ahora mucho. hay una división de la medicina que se dedica a aliviar el dolor. Sí. De hecho, por ejemplo, normalmente hasta en los casos ya de los dolores más crónicos, más tremendos, en las fases finales de una enfermedad, existe lo que es la sedación paliativa, por ejemplo, que es para que la persona se va perdiendo la conciencia para que no tenga, digamos, que sufrir. Cuando una enfermedad destruye la dignidad de una familia, la supervivencia de una familia, quito la palabra dignidad, la supervivencia económica porque no alcanza para sostener al enfermo. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está Dios en ese momento? ¿Dónde está la Iglesia? ¿Dónde está? Porque una cosa es que lo vaya a visitar y otra proveer el pan y proveer el remedio, que es un problema de desequilibrio muy normal en países como el Ecuador, donde la asistencia social es bastante baja y donde si hay servicio público, se dice: tráigame la medicina. ¿Cómo lo ve ahí? ¿Cómo cataliza usted esa visión ahí, ese momento? ¿Está en la legitimidad el enfermo decirle a la familia: desconéctame porque voy a matar a todos por falta de comida? ¿Cómo opera en ese momento? ¿Cómo debe ser la respuesta de un cristiano frente a ese tema? No hay la pregunta es muy general, entonces no puedo, digamos, decir solamente una respuesta. En general, la familia pues trata de cuidar a su enfermito con lo que pueda, ¿no? No con lo que no puede. O sea, en principio se hace lo que buenamente la familia logra aportar a los demás, ¿no? a su ser querido. Ahora, como país tenemos un problema estructural. O sea, cuánta necesidad, por ejemplo, tenemos de buena atención en salud, de cuidados paliativos que estamos, digamos, en los últimos lugares. O sea, las estadísticas más o menos en Ecuador, escuchaba en un congreso sobre bioética, escuchaba sobre eutanasia específicamente, la doctora Sandra Ceballos del Hospice San Camilo de Quito, es especialista, es catedrática de anestesiología, de cuidados paliativos. Entonces ella explicaba cómo estamos en el Ecuador, no llegamos ni a 4 de cada 100 que reciben los cuidados paliativos correctos. O sea que no hay una provisión de salud. Por ejemplo, en el Ecuador, la opción de la eutanasia no es darle a elegir a un paciente entre cuidados paliativos para, digamos, tratar de aliviar tu enfermedad y la muerte, sino que solamente hay una opción porque no hay casi cuidados paliativos. O sea, no hay casi desde las instituciones como esa posibilidad de tratar bien el dolor. Entonces, digamos, estamos en una situación de tremenda necesidad, ¿no? Pero yo no iba al problema político de ese tema, sino a una realidad. Una realidad que está enfocada con lo que veo al día a día. Cuando veo, y me ha pasado, que alguien me ha dicho: familiar, ayúdame a pegar un tiro. Y
y sientes esa transmisión de su dolor, que te llega, que eres un ser que amas, que ese ser que te lo tienes es un ser que amas profundamente, pero también su dolor conmueve. Es un dolor de inmovilización y ahí nace una pregunta. En un mundo de la autonomía personal tiene un peso tan significativo como cómo responde la Iglesia a quienes ven la eutanasia una expresión de libertad y dignidad. ¿Cómo responde frente a eso? Le hablo del mismo caso, digamos, del que me refirió, que es la directora de este Hospice San Camilo, esta doctora Ceballos. Ella comentaba que en su experiencia atendiendo pacientes en fases terminales, en décadas de trabajo, porque es una doctora con mucha experiencia, ha tenido 5 pacientes que le han pedido la muerte. 5 pacientes. Y a estos 5 pacientes como equipo les dijeron, mira, permítenos por un breve tiempo darte toda la atención que podamos, toda la asistencia que podamos. Entonces comienzan a aliviar el dolor, compañía, psicólogo, atención espiritual, médicos, digamos, sinceramente interesados en el alivio, en el confort, el bienestar de la persona, y de ahí no tienen ninguno. O sea, de esos 5 dieron marcha atrás, digamos, en la solicitud de eutanasia, en el querer morir. O sea, ¿cuál es la respuesta? La respuesta debe ser tratar de dar la compasión efectiva, la compasión que trata de aliviar el dolor, acompañar. Si uno comienza a indagar, digamos, en los motivos por los cuales la gente desea la eutanasia, muchas veces es para no ser una carga en la familia. Muchas veces pasa eso. O sea, el no querer, digamos, ver a la familia que está mal por uno mismo, ¿no? Entonces, digamos, pero en una familia, digamos, eso, o sea, toca también que la familia se quiera, que la familia se sacrifica por el otro, es parte de no se puede eliminar el sufrimiento de la vida. Entonces la familia justamente está para eso, para hacer esa red, dar esa acogida en los momentos más duros, ¿no? Usted habla de compasión. Algunas personas argumentan que prolongar el sufrimiento con medios médicos o paliativos, como usted ha señalado, puede ir en contra de la compasión cristiana. ¿Cómo equilibra la Iglesia el respeto por la vida con el alivio del sufrimiento? ¿Cómo lograr ese equilibrio? ¿Qué? O sea, el alivio del sufrimiento puede ir hasta el final, digamos, en el sentido de, o sea, todos los esfuerzos sean... La oración alivia. Sí, también. Pero sin quitar nada de la medicina. Sí. O sea, la medicina es totalmente lícita y es necesaria. O sea, no es que el católico no es que se le dice anda y sufre y ya está, sino primero vaya, intente aliviar el sufrimiento, paliar el dolor. O sea, la parte física, por supuesto, y también espiritual. Y la oración está comprobado que un paciente con fe, pues, digamos que tiene bastante más fuerza, digamos. Bastante fuerza y a veces se salva. Sí. En el caso de mi madre pasó ese tema. Rezaba tanto. Nuestro amigo en común tenía eso que ya algunos ancianitos del pueblo de Laurel, estamos hablando del padre Lothar Sachs, que de Dios goce, un sacerdote maravilloso, extraordinario, que vino a servir a la arquidiócesis de Guayaquil en la zona de Daule, por décadas. En la parroquia de Laurel. En la parroquia de Laurel, sí. Y entonces él, digamos, varias veces le pasó que iba a visitar a una ancianita que ya estaba falleciendo y se recuperaba. Y varias veces en la vida de la misma viejita pasaba que llamaban al padre hasta que al final decía a la familia, ya no lo llamen al padre. Ya está sano. Ya no lo llamen al padre para que ya la señora se pueda ir tranquila, como quien dice. Que terminaba, cada vez que el padre llegaba, la señora se recuperaba. Como sacerdote, ¿ha enfrentado situaciones en las que acompañar a una persona en el sufrimiento lo haya hecho cuestionarse sobre la eutanasia o el límite entre la fe y la compasión? A ver, por supuesto que a mí me tocó hacer estudios de posgrado sobre bioética y justamente la materia que me puse a estudiar más fue la eutanasia. Pero estudié los debates en el Parlamento británico sobre la eutanasia, desde el 1936, que fue el primer proyecto de ley. 1936, hasta el 2015, en aquel entonces cuando estuve estudiando, que fue el último. Después en este ínterin han presentado 2 otros proyectos. Entonces yo lo que estudié fue, digamos, todo lo que se dijo a favor y en contra,
eran como 25 propuestas que hicieron. O sea, proyectos de ley, enmiendas, cuestiones, digamos. O sea, que generaron debate en el Parlamento británico. Entonces, interesante como me tocó estudiar los argumentos a favor y en contra en un parlamento. Entonces ahí se hablaba desde Dios, argumentos filosóficos, argumentos sociológicos, mucho sobre el dolor de la gente, la compasión, el derecho, digamos, a elegir, la autonomía. Entonces, digamos, me ha tocado ponerme de los dos lados, ¿no? ¿Y cuál hasta por estudio es la argumentación en la cultura anglosajona? Porque cada cultura tiene una forma diferente de ver ese tema, ¿no? Los anglosajones son anglicanos, católicos convertidos en anglicanos por razones políticas, básicamente, pero en el fondo son cristianos, son católicos. ¿Cuál era el argumento de peso que tenía esa mentalidad? Me imagino que los laboristas eran los que estaban más del lado de la eutanasia que los conservadores, ¿verdad? Efectivamente, aunque, a ver, fue súper interesante porque en el Parlamento británico, por lo menos hasta los debates que yo estudié en profundidad hasta el 2015, siempre dieron libertad de conciencia, o sea, nunca fue una posición partidista. Entonces, de cualquier partido que eran, había gente, la mayoría, digamos, conservadores en contra, la mayoría, pero siempre había alguno que no, y de los laboristas también, muchos a favor, pero también unos en contra, digamos. Era una situación que cada lord iba viendo en conciencia, ¿no? Y entonces, bueno, eso, y ayudando también a que muchos de estos fue en la Cámara de los Lores, que eran o sea, no dependían del voto popular. Entonces, esto ayudaba mucho. Entonces, bueno, los debates siempre fueron súper abiertos. Entre las conclusiones que yo fui viendo un poco en los debates que me tocó analizar, algo que tenía muchísimo peso, fue el peligro para la gente más vulnerable. O sea, el peligro para la gente más vulnerable. O sea, era, digamos, las salvaguardias, los requisitos para poder acceder a la eutanasia. O sea, siempre que se presentaba una ley, venía con algunos requisitos para que cumplirlos. Entonces, el problema era que siempre se veía que era fácil de echa la ley, echa la trampa. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, necesitas la firma de 2 o la consulta de 2 psiquiatras que te digan que sí puedes, digamos, por ejemplo, en alguno de los proyectos. O sea, trayéndolo al lenguaje ecuatoriano, ¿sería posible conseguir 2 médicos que firmen, digamos, algún permiso médico en general? O sea, como que sería bastante fácil caer en rutinas o en peligros. Por ejemplo, exactamente fue... el mes pasado salió en The Telegraph, en Canadá, que aprobaron la eutanasia en el 2016, y desde ahí está vigente. 2015 aprobaron, pero 2016 está vigente. Un juez de instrucción el mes pasado salió el reportaje que había detectado casi 500 casos en este corto periodo en Canadá, 500 casos donde los médicos se habían paseado con la ley. O sea, que los médicos mismos no habían seguido los requisitos. O sea, que habían transgredido la ley y que no les habían, digamos, o sea, no había ninguna instrucción en contra, no había... Entonces, digamos, o sea, justamente lo que en el Parlamento inglés veían que era posible poner en peligro a la gente más vulnerable. Y de hecho, los que más hacían, digamos, presión pública en Inglaterra eran las asociaciones de personas con discapacidad, personas con enfermedades incurables, personas con enfermedades psiquiátricas. Eran los primeros que decían, oye, yo no quiero la ley, porque si está la ley ahí, voy a terminar cayendo yo mismo ahí. O por presión, o porque, digamos, perdí la posibilidad de yo mismo decidir por mi cuenta y alguien va a decidir por mi cuenta. Hay países, por ejemplo, como Holanda, donde los médicos pueden, o sea, donde el familiar, hay personas que tienen que cargar en su billetera lo que diga yo no quiero eutanasia bajo ningún concepto, porque si terminas yendo al hospital, pues posiblemente algún sobrino, son países con baja natalidad, algún sobrino, alguien, digamos, que pobrecita considerará que la tía, la abuelita ya no debería vivir porque ya está sufriendo mucho. Entonces el familiar que firma la eutanasia. O sea, se dan los casos, de hecho. Entonces el peligro, la indefensión en la que quedan, o la presión también en la que caen los más vulnerables, termina siendo algo
digamos, parte importantísima en el debate, por lo menos allá. Bueno, podría estarse incluyendo que algún familiar quiera eliminar ese para heredar. ¿Le parece? Por supuesto. Podría haber ese claro, elemento que a veces no se lo considera en el tema y hay un riesgo ético. Por Más supuesto. allá de lo religioso, hay un riesgo ético jurídico muy complicado. O incluso en el hecho de no querer, digamos, cargar con el gasto de esta persona querida, que digamos, a lo mejor no tiene la suficiente capacidad económica o el seguro necesario. Y incluso en estos países desarrollados tienen un déficit tremendo de cuidados paliativos, por ejemplo. Incluso en estos países. Imagínense en el nuestro. En medio del debate tan complejo, ¿qué mensaje de esperanza y acompañamiento puede ofrecer la Iglesia y usted mismo como sacerdote a quienes enfrentan decisiones difíciles respecto al final de su propia vida? ¿Qué mensaje le da? Eso es grande porque nuestro Señor mismo decía que lo que le hicieron a estos hermanos nuestros enfermos, cuando estuve enfermo y me visitaste, lo que le hacemos a un enfermito, pues eso se lo hacemos al mismo Jesucristo. Entonces, el hecho de comenzar por casa. Todos tenemos alguna tía, conocida, abuelito, alguien que necesite esos cuidados. Nos enteramos de algún enfermo que necesita dinero para algún procedimiento, para algún viaje de tratamiento fuera, o visitas. Hay tantos enfermitos en asilos. Me ha tocado visitar algunos asilos de ancianos en este último mes. Tanta gente necesitada. Entonces, la Iglesia promueve esa compasión con el enfermo. Desde las parroquias más organizadas tienen todo un servicio de visitar a enfermos. Por ejemplo, yo hace unos 8 años estuve a cargo de la Pastoral de la Salud en la Arquidiócesis de Guayaquil. Pues hacíamos cursos donde venían 15 personas de la parroquia, de tales parroquias, a recibir un curso de formación para visitar enfermos, motivando esa pastoral. O sea, donde haya gente que todas las semanas pues, les visitan desde la parroquia, les llevan oración, consuelo, alegría, jóvenes o adultos. La edad no importa, digamos, a la hora de visitar. En el mismo Laurel, desde los tiempos del padre Lothar, y yo cuando estuve también teníamos el equipo, eran las señoras y un cura. Las señoras y el cura íbamos a visitar a los enfermitos, me parece que eran los días jueves. Los días jueves de mañana íbamos con el equipo a visitar a los enfermitos de la parroquia. De hecho, ahora todavía incluso, cuando me invitan a veces a las misas de la novena de la parroquia de Laurel, todavía me tocó, padre, ¿y cuándo visita a la señora fulana? Entonces voy a visitar a la señora Anita, por ejemplo, allá en el sector 6 de Laurel. Toca, digamos, o sea, y con gusto, ¿no? Porque uno hace amistad y eso. Y recuerdo personas allá mismo en la parroquia, o sea, que se han muerto cogidas de la mano del sacerdote. O sea, estaba acompañando, rezando ahí hasta el último momento, digamos. Así, la familia, de hecho, hasta casi un paso atrás del sacerdote, dejando al sacerdote que esté al lado de la persona. Me ha tocado. Entonces, en general, la compasión. O sea, y cuánto alivio da la fe, cuánta gracia, cuánto consuelo, aparte, la esperanza de la vida eterna. O sea, ese es un tema para otro podcast, pero este año, digamos, es el año jubilar. El tema va sobre la esperanza. El tema va sobre la esperanza. Y el tema de la vida eterna es increíblemente esperanzador. Bueno. O sea, y ese tema, dárselo o sea, compartir esa esperanza con un enfermito es invaluable. No queda que otra cosa, querido Jorge, que agradecerle al padre Jorge Avilés que nos ha acompañado en este episodio más de íntimo interés, que lo hemos transmitido con el cariño de siempre y con el deseo que este mensaje llegue y genere sobre todo comprensión y sobre todo mucho análisis. Un abrazo inmenso y hasta el próximo podcast.